I'm here in Madrid, Spain, where over 50 groups have come together to call for an educational strike, from preschool to the university. Teachers, students, and parents. The participation rate has been estimated at 80%. Protesters are calling for an end to the austerity measures that have hit the public education system. As part of sweeping budget cuts begun by the Socialist Party and intensified by the right-wing Popular Party elected into an absolute majority last November, the central government hopes to reduce spending on education by more than 10 billion euros by 2015. That will bring education spending down to a 3.9% share of GDP, well below the European Union average of 5.5%. In practice, the cuts will amount to increased hours for teachers and professors, up to a 50% increase in tuition for public universities, and a 20% increase in the maximum number of students per class. In primary education, the limit would increase from 25 to 30 students per class, and in secondary education, from 30 to 36. For non-obligatory secondary education, for students ages 16 to 18, classrooms would be filled with up to 46 students. The Socialist Party has estimated that the cuts would result in the elimination of 80,000 teaching jobs in obligatory public education around the country, and the labor unions have placed that number even higher. Among the tens of thousands of protesters demonstrating against the cuts in downtown Madrid, a large number came representing the teaching profession. Paloma Ramírez, a professor at the Polytechnic University in Madrid, is a member of one of the leading teachers' unions that called for the strike. Nosotros principalmente queremos defender lo público por encima de todo. No vamos a permitir que se desmantele todo lo público en defensa de una privatización que no lleva a ningún sitio, solamente especulación. Javier, also a professor in Madrid, does not belong to a teachers' union. La convocatoria de esta huelga es completamente pertinente porque la universidad en este momento, como el conjunto de la enseñanza pública, está en una situación de impasse, de falta de futuro, de falta de claridad en cuanto al apoyo de la administración hacia estos instrumentos básicos para la formación de la sociedad. The repercussions of the cuts would be felt at all levels of public education. Carmen is a primary school teacher. Los recortes de educación supondrían, aumentar la ratio en las aulas, atender al alumnado, el alumnado quedaría mal atendido, todo aquel alumnado de atención individualizada que necesite no se le va a poder atender y disminuiría la calidad de la enseñanza pública, que en España la verdad que es bastante buena. But perhaps the most important element of the protest was the involvement of students, whose future in a country at the brink of economic collapse, with youth unemployment at over 50% and a childhood poverty rate of 26%, is precarious at best. Mi nombre es Fidel González, soy el presidente de FAES, de la Federación de Asociaciones de Estudiantes Progresistas, y hemos venido preparando tanto el día 10 como el día 22 estas movilizaciones, creyendo que los recortes que se han aprobado por el Partido Popular, por el gobierno del Partido Popular y de la mano de José Ignacio Ver, son un verdadero desmantelamiento a la universidad y a la educación pública. Creemos que no se puede permitir un tasazo como el que pretende en la universidad y unos recortes que dejan las aulas masificadas y a muchos estudiantes sin poder acceder a la universidad. Bueno, Álvaro Ferrer, presidente de CANAE, la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes. Estamos hoy aquí protestando para que el gobierno rectifique en su política de recortes, en su política de decisiones unilaterales sin contar con nadie de la comunidad educativa ni universitaria. Entendemos que las medidas que están tomando van a afectar a la calidad y a la igualdad de oportunidades y por tanto lo que venimos hoy aquí es la primera de probablemente más movilizaciones para reclamar al gobierno que rectifique, que dé marcha atrás y que si no lo hace pues seguiremos protestando. Alba is a journalism student at la Universidad Complutense in Madrid. Seguir estudiando, ya que, por ejemplo, yo no tengo 3.000 euros para seguir estudiando el año que viene. Entonces, de alguna forma, nos están echando y están condicionando la educación para que solo sea para la gente rica que pueda acceder a ese privilegio. Entonces, estamos defendiendo la universidad pública y también
queremos reivindicar nuestros derechos al tener un futuro en este país. Porque con las condiciones que nos están implantando no tenemos ni futuro, ni educación, ni trabajo. Entonces, de alguna forma nos están echando del país. A younger generation of high school students also participated in the strike. Y vengo a manifestarme por la importancia que tiene la educación pública para muchas familias y muchos alumnos que, por ejemplo, no pueden permitirse estudiar en un colegio privado o concertado. Nos están quitando todo el futuro y que esto va a ser malísimo porque no llegamos a nada con esto. Hay que apoyar, hay que meter dinero para que la pública siga siendo buena, que siga siendo la mejor y para que todos podamos tener un buen futuro. And a number of parents, concerned with the education of their children, attended as well. Los recortes significarían que la calidad de la enseñanza de mis hijas pues cada vez va a ir peor, cada vez va a tener que compartir a un profesor con más alumnos, va a tener menos tiempo para disfrutar de la enseñanza, para hablar en inglés, para mejorar ciertas asignaturas, el tiempo, los recursos. En definitiva, va a obligar a ella y a los padres a tener que buscar una alternativa en la educación privada. Y eso es lo que no queremos. At the close of the rally, representatives from the various groups involved in its planning called for an immediate end to the cuts in public education. But as the government moves forward with its austerity budget, it's likely that this fight will continue. For The Real News, I'm Noah Gimbel in Madrid, Spain.